Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente en la transmisión el día de hoy. Agradecemos a Dios por el privilegio de la vida, de la salud y poder estar acá nuevamente para predicar su palabra. Eh, Como siempre, si hay un problema de audio, pues me pueden escribir para que podamos verlo. El día de hoy vamos a comenzar la transmisión y vamos a ver y continuar con el libro de Apocalipsis y estamos en la etapa de introducción y estamos ya en la segunda parte de la introducción. Hoy esperamos terminar la introducción y comenzar el próximo jueves a ir avanzando en todo el libro de Apocalipsis. Como les indicaba, con la ayuda de Dios vamos a estudiar todo el libro. Entonces vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario. Es importante aprender de la palabra. Es un libro maravilloso para estudiar y es muy importante que nosotros aprendamos cada día. Muy bien, vamos a empezar orando y agradeciendo al Padre por esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Ruego, Señor, con todo mi corazón que sea una bendición, que sirva, que sea útil, Señor. Ayúdame a mí a expresar y a explicar correctamente, sin opiniones personales, Señor, sino predicar tu palabra, sin alterarla, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en la lección anterior ya vimos el esquema del Apocalipsis. Hoy vamos a ir con la parte, de la segunda parte, perdón, y vamos a estudiar. Vamos a partir del contexto histórico. Muy bien, en la parte del contexto histórico vamos a definir y a comprender que el escritor de Apocalipsis es Juan, el discípulo de Jesús, es el discípulo que va a la isla de Patmos y este discípulo era muy amado por Jesús, es el discípulo que Jesús le encarga a su madre cuando él muere, y este discípulo es el que Dios le revela por medio de Jesucristo y por medio de mensajeros respecto sobre el Apocalipsis, que es el detalle de lo que no se le reveló a Daniel, pero a Daniel sí se le habló en términos generales, pero él no conoció más allá de estos detalles hasta llegar a Juan. Y es acá donde vemos esta parte muy importante. Aproximadamente este libro se escribió alrededor del año 95 después de Cristo. Ya acá se había cumplido el periodo en que Israel había sido disperso en el año 70, que lo estudiamos con Daniel, y se cumplió. Se cumplió también lo que Jesús dijo que esta generación no pasaría, referente a la destrucción del templo. Y ya encontramos aquí este libro que Juan está preso y aislado en la isla de Patmos. Entonces el emperador que estaba en ese entonces era el emperador romano, era Domiciano, era un cruel emperador y reinó desde el año 81 hasta el año 96 después de Cristo. Y Juan nos revela que estaba sufriendo en la isla de Patmos, eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis, los cristianos se enfrentaban a una etapa muy dura de persecución y por el imperio, una de las persecuciones más crueles, y seguramente lo vamos a ver cuando estudiemos la iglesia de Esmirna, que es muy importante estudiarla cuando lleguemos a esa parte. La ubicación de los primeros lectores debemos de comprender más o menos dónde estaban, y traje aquí un mapa para que ustedes lo puedan ver. Acá aparecen las 7 iglesias: está la Odisea, Filadelfia, Teatira, Sardis, Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y la carta va una carta dirigida a cada uno de ellas, y ellos seguramente conocieron toda la parte del Apocalipsis que Juan les escribió. Es bien relevante este tema, ellos lo conocieron de primera mano y era aplicado a ellos referente a las cartas que se les envió a cada iglesia, como también es aplicable a nosotros. Esto es una idea para que usted conozca más o menos cómo eres entonces. Hoy esto es, si no estoy mal, Turquía, y ahí se predicó el Evangelio de Cristo. Muy bien, regresemos a la presentación. La
Entonces sabemos que fue escrito para todos los creyentes en todo tiempo. Como les decía, tiene una aplicación geográfica, una aplicación para una congregación específica y también tiene una aplicación individual y es muy relevante porque Apocalipsis nos va a enseñar también no solo la parte futura, sino también nos va a explicar qué debemos de hacer nosotros para no llegar a esa etapa y ser librados de la ira venidera. Muy bien, pero es importante también conocer, como decía, la situación de estos lectores. Ellos están en una etapa muy trágica de persecución, complicada desde entonces, y ellos, bueno, estas cartas también fueron de esperanza para algunos, para otros también eran llamadas de atención, pero era importante conocerla. Hoy nosotros estamos en un contexto histórico diferente. Somos muy probablemente la última generación que va a ver estos acontecimientos. Por eso he dicho, y es como una premisa, que nosotros que estamos estudiando la profecía, es importante conocer la historia, porque si no conocemos la historia no vamos a entender bien la profecía. Muy bien, pautas para interpretar el Apocalipsis, vamos a ver algunas. Hay algunos puntos de vista relacionados a grupos de cómo interpretan el Apocalipsis y quiero hablar brevemente de estos puntos de vista. Está un punto de vista pasado o preterista y este enseña que Apocalipsis capítulo 1 al 18 sucedió en el primer siglo. Para ellos Apocalipsis dice muy poco del futuro. Esta escuela preterista cree que Apocalipsis ya sucedió en su mayoría y acerca del futuro habla muy poco. Este punto de vista está mucho en conflicto con las escrituras porque ya que ninguno se le obligó a llevar la marca en la mano derecha o en la frente, ya que Apocalipsis del 1 al 18 habla acerca de la marca. Entonces es una forma en que podríamos hablar nosotros referente a que esta escuela preterista no debe estar en lo correcto, puesto que lo que ellos dicen que ha pasado ya del 1 al 18 no ha sucedido y nosotros lo podemos validar. Luego también veamos, permítame, tengo un problema con mi mouse. Muy bien. Muy bien, está el punto de vista, se le conoce como historicista y está hablando de historia. Este también se limita al pasado. Ahora, ¿qué diferencia tenemos entre esta escuela de historia? Es que ellos creen que, comparando con el anterior, el preterista, es que ellos a nivel de historia no se limitan solo a 100 años, sino que se ajustan que ajustan Apocalipsis con acontecimientos de la primera iglesia hasta el presente y se basan en hechos, por ejemplo, como el surgimiento del Papa y las cruzadas, pero ellos no ven a la gran tribulación como el final de los tiempos. Entonces, aquí tenemos una contradicción directamente con la palabra de Dios. Más bien distribuyen los hechos de acuerdo a la historia como ha ido sucediendo. El problema de esta escuela es que ajustan constantemente sus creencias de acuerdo a lo que va sucediendo, entonces es algo que no es válido respecto a que el Apocalipsis es una profecía como tal y no podemos estarla ajustando. Entonces ellos van moldeando la historia a su sabor y antojo e interpretándola para tratar de darle un sentido a Apocalipsis, entonces no está correcto. Este punto de vista, entonces, como les digo, es insostenible por ese punto, ya que cada generación le da su propia interpretación y se basa de acuerdo a los hechos históricos que van sucediendo. Por ejemplo, con lo de la pandemia, podría decir esta escuela que este ya es una peste directamente del Apocalipsis y no necesariamente, porque vamos a ver en qué momento es que comienza a cumplirse. También tenemos el tema del punto de vista de la escuela espiritual o idealista. A diferencia de las dos anteriores, esta descarta el pasado, es decir, no toma en cuenta el apocalipsis que ha sucedido en el pasado, pero opina que el apocalipsis contiene en su mayoría ideas espirituales y que no se trata de personas ni acontecimientos reales. Creen que realmente el Apocalipsis, en otras palabras, es una parábola que nunca sucedió ni sucederá, sino tiene solo aplicaciones a nivel espiritual. Entonces, por eso no está correcto su interpretación. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta
estas escuelas porque alguna vez alguien les va a poder hablar sobre el Apocalipsis y dependerá de en qué, en qué escuela